A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tengo a un entrevistado de lujo, Esteban Ortiz, un abogado experto en el ámbito societario, que nos ha acompañado en varias ocasiones para contarnos novedades importantísimas. Muy buenas noches, Esteban, qué gusto tenerte en nuestro programa y me siento súper contenta porque no es la primera vez que nos acompañas. Realmente tenerte en nuestro programa es un lujo porque vamos a hablar sobre las novedades, sobre una ley que siempre nos trae expectativas, la ley de compañías. Esteban, bienvenido a tu programa Tributación de hoy. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Cristina, el gusto es mío, el honor es mío en realidad. Efectivamente no es la primera vez que estoy aquí y encantado de poder conversar contigo, con ustedes, con los televidentes, para poder analizar en este caso las nuevas reformas, novísimas reformas a la ley de compañías. Mira, Esteban, como la gente sabe, para mí siempre pues tener a un abogado tan experto en materia societaria y siempre con un lenguaje súper sencillo, y cada vez que te invito a mi programa, sabemos que tenemos una audiencia gigantesca para contarnos las novedades de esta ley de compañías que se vuelve a actualizar, y vamos a hablar en un lenguaje súper sencillito, porque sabemos que en esta noche, en nuestro programa de tributación de hoy, que luego se va a replicar en redes sociales con una gran audiencia cuando tú nos acompañas, vamos a comenzar. ¿Qué trae de nuevo a esta ley de compañías que ya sufrió un primer proceso de modernización hace poco tiempo y que hoy trae un nuevo proceso de modernización? Sí. Como solo tú lo sabes hacer, vamos a explicarle a toda esta audiencia que en esta noche nos está viendo en nuestro programa qué se adiciona al primer proceso que ya se dio de modernización. Esteban, cuéntanos. El derecho societario y el derecho mercantil es el más común de los derechos. Así es. Entonces es una maravilla, porque además es un derecho transversal. Entonces, por eso el tema de la ley de compañías en este caso tiene distintas aristas. Entonces tiene efectos tributarios, tiene temas de auditoría, contables, yo qué sé, de derecho, desde luego. Para tener una idea qué es lo que ha pasado en el país. En el país, efectivamente, desde el año 2020 que se aprueban dos leyes importantes para lo societario, que son reformas a la ley de compañías, desde luego, cambia completamente la forma de entender el derecho mercantil. Me gusta lo que estás diciendo. Esto es muy importante, porque esa idea o ese derecho societario de pasar papeles, de firmar tonterías, de entregar balances como un mecanismo de control, cambia completamente. No digo que no existan obligaciones, que las compañías no tengan obligaciones ni tengan que llevar balance, no, todo lo contrario, lo tienen que hacer, tienen que cumplir sus obligaciones. Hay un hecho formal. No, desde luego, por supuesto que tiene que existir, ¿no es cierto? Pero se concentra justamente en cambiar anacronismos, en modernizar los procesos para que las compañías progresen. Es decir, a todo empresario, ¿no es cierto?, lo que le interesa no es la discusión entre los abogados de si el contrato de compañías se firma entre dos o más. No, esas son tonterías. Al empresario, a la compañía le interesa ganar dinero, le interesa producir, le interesa llevar el pan a la mesa. Y hoy, no esperar a que los abogados terminen de discutir conversaciones y discusiones estériles. Esto también para los abogados, pero yo necesito pagar las cuentas y pagar la nómina y pagar impuestos. Así es. Entonces, lo que busca la ley justamente es, tiene dos grandes aspectos o dos grandes objetivos. Ejes. El primero es eliminar las barreras de entrada.
Es decir, hacer que las compañías o que los empresarios utilicen las compañías y que sea fácil la utilización de las compañías. Ya tenemos el ejemplo de las SAS, tenemos el ejemplo de la modernización inclusive, la forma de constituir. Ahora en el país se constituye en 10 minutos una compañía, ¿no? Así de simple, con 2 clics se acaba, en 10 minutos. Esto nosotros vamos a otros países y se quedan sorprendidos. Yo hace poco estuve afuera y estuve explicando esto y se quedan, dicen, ¿y esto cómo se logra? Entonces, y de hecho, lo que dicen es el país está a la vanguardia en el derecho societario. Esto, una cuña y cierro el paréntesis. Entonces, eliminar conceptual. Y no es una cuña, es una realidad. El tener realidad, ahora sí, una constitución, y cuando dicen, ¿y qué compañía me aconseja como abogada, Cristina, constituir? En su país, ¿hay SAS? Sí, hay SAS. Claro. Y es real. Y ayuda muchísimo, muchísimo a los emprendedores y esto se ha notado, ¿no? Y a los grandes también. Exactamente. O sea, medianos, pequeños, grandes, medianos, pequeños, a todos, porque esto es a todo nivel. O sea, es un mecanismo fantástico para poder realizar operaciones o tener el instrumento de una manera rápida, ¿no es cierto? Entonces, el gran primer mecanismo, hablando de lo que complementando lo que hablaba hace un momento, es que se encarga justamente el derecho societario de eliminar barreras de entrada. Ese es el primer gran objetivo y lo hemos conseguido. Excelente. El segundo gran objetivo es resolver los problemas societarios, ¿no es cierto? Resolver los problemas societarios. Me gusta cómo estamos abordando el tema. El primero, entrar. El segundo, resolver. Claro, porque mire usted lo que pasaba antes. ¿Ya? Usted tenía una compañía, una anónima. Usted tenía el 50%, teníamos. Yo era el otro accionista con el otro 50%. Nos peleábamos. Bueno, con usted no me voy a pelear. Nunca, jamás. Pero jamás en el hipotético. Con el Esteban, nunca me voy a pelear. Sí. En el hipotético, ¿no es cierto? Y simplemente para hacer fácil el ejemplo, ¿no? Nos peleamos, ¿no es cierto? Vamos a una junta, usted dice que no, yo digo que usted dice que sí, yo digo que no. Así es. ¿Ya? Las mujeres siempre tienen la razón. Entonces usted dice que sí, yo digo que no. ¿Cómo destrabamos? ¿Cómo solucionamos? Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en la realidad? Compañías viables, compañías solventes, se peleaban los socios porque tenía mucho dinero, porque tenía mucho lo que sea, y se morían. Así es. Entonces se moría el negocio por la pelea, porque ya no podían aprobar balances, porque ya no podían hacer lo que sea, porque tenían problemas, porque ya no tenían cómo designar al administrador, entonces eso ahora ya se soluciona, por ejemplo, con las SAS, para establecer mecanismos de solución puntuales, para poder establecer dirimencias o un dirimente, un voto dirimente, o yo ya pongo y estructuro mecanismos para poder solucionar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces eso pasaba con el anterior esquema, ¿no es cierto? Rígido, completamente rígido. Es que si no es así, no es... Y era una locura. Claro. Y estábamos nosotros acostumbrados a eso. Acuérdese, hasta hace 2 años, ¿qué era lo que pasaba la Junta? No, el quórum tal. No, tiene que ser la convocatoria en el periódico de mayor y si no, todo se iba por ahí se iba. Así ¿no es. es cierto? Así Entonces, ahora no, ahora hay soluciones. ¿Qué pasa si hay fallas en la convocatoria, pero si es una cosa formal? Se puede utilizar figuras como la renuncia a la convocatoria, por ejemplo. Entonces yo igual, y puede ser una renuncia antes, durante o después. O sea, ahora hay mecanismos que se asesoren también con su abogado experto. Eso es importante, ¿no? Por eso hay los abogados expertos, por eso hay que estar con los mejores, definitivamente. Ahí tenemos que justamente hacer hincapié, porque muchas veces la gente no conoce y cree que el esquema es anterior. Este esquema de una acción, un voto, por ejemplo, con la SAS ya no existe. Entonces yo puedo generar soluciones. Pero bueno, vuelvo a los problemas de agencia y al segundo gran mecanismo de para qué sirve la ley de compañías, o para qué debería servir la ley de compañías y en general el derecho societario. Y este mecanismo de defensa o de protección a los accionistas o a la compañía, o para resolver los problemas societarios, es lo que se conoce como los problemas de agencia. Y esto es en donde se tiene que concentrar el derecho societario.
en resolver estos problemas. ¿Por qué es exitoso Delaware, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, algunos países, o las directivas europeas? ¿Por qué es exitoso? Y el mundo en general, sobre todo esta el mundo visión global, ¿por qué es exitosa? Que tiene, que está a la vanguardia. Y es exitosa por dos mecanismos. Primero, por la facilidad, como le decía, de entrar. Nosotros ya lo logramos. Y el segundo mecanismo, por ejemplo, en Delaware, para poner el caso de Delaware, de Estados Unidos, que es la meca del derecho corporativo, para la gente que no sabe, ¿ya? Y es porque, no tanto porque es más barato, o porque pago menos impuestos, o porque es un paraíso fiscal, o lo que sea, que no lo es. Que no lo es, no lo es. Sino porque me solucionan los problemas. Solución si yo de tengo un conflicto. problema con el accionista, ya hay una corte que me soluciona los problemas. Hay un derecho que sabe cómo solucionar. Hay un marco regulatorio. Y eso es lo que busca el inversionista. O sea, si los dos somos socios, ahorita estamos bien, chéveres, no sé qué. ¿En qué pienso? No solo en ganar dinero, sino después también pienso en la posibilidad de que si me peleo con usted, tengo un mecanismo para resolver el problema y que la corte me dé la razón a mí, o usted sí la tiene, ¿no es cierto? Así es. Pero que existan mecanismos de solución. Entonces, eso en lo macro, en lo bruto, digamos, es lo que ahora ya tenemos nosotros. En nuestro marco regulatorio modernizado. En nuestro marco regulatorio. Tenemos que volver a estudiar completamente, por supuesto. Todos tenemos que volver a entender y estudiar para aplicar estas cosas. Y Esteban, y esto es lo que nos está pasando con esta norma actualizada y que acaba de salir en estos días, y nos va a tocar volver a leer abogados, contadores, auditores, jueces, autoridades, supuesto, todo el mundo va a tener que volver a estudiantes a esta norma societaria, a esta ley, porque aquí voy a rescatar dos cosas muy interesantes, Esteban, de lo que tú has dicho. Es, ya entramos y ahora estamos generando esto que es tan importante. Esta es una norma que nos está ayudando a resolver, y lo que quieren las empresas, lo que quiere el marco societario, es poder avanzar, es poder crear, que hoy necesitamos más que nunca, crear productividad, crear ingresos, y el ingreso sirve para todo, para pagar nómina, para crear utilidades, para aportar al Estado, para pagar impuestos, para estar vivos, para hacer un negocio en marcha. Exactamente. Y justamente para simplificar de alguna manera, nosotros hemos pasado de un control ex ante, y no digo un control de la superintendencia, no, en general, ¿no? En general. Un control ex ante a un control ex post. Un control ex ante que antes me decían, para domiciliar la compañía usted tiene que entregarme el certificado emitido por el cónsul, que me cobraba además $700 para que me dé un papel que no, inservible ahora, porque ¿para qué me servía? Con el internet yo ya puedo verificar que la compañía existe, por ejemplo, ya, o desmaterializo y la compañía existe. Así es. Entonces, por ejemplo, elimino, o no sé si usted recuerda el famoso trámite de oposición a terceros. Claro. ¿No es cierto? Entonces la ley me generaba estos mecanismos ex ante, ¿no es cierto? Que los terceros se opongan ex ante, sacrificando el tiempo, sacrificando la aprobación inmediata por un trámite anterior, un trámite burocrático, un trámite que la ley establecía y contemplaba, creyendo que eso era lo mejor. Yo creo que después, esto es del año 63, después con el transcurso del tiempo hemos visto que estos son mecanismos completamente anacrónicos, que ya no sirven para la realidad en la que vivimos. Entonces ahí es donde no solo eliminamos, sino se moderniza el derecho societario y mejora, porque después ya a nivel de temas puntuales, ¿no es cierto?, como usted conoce, se elimina, por ejemplo, la necesidad de escritura pública para la constitución de las compañías. Exacto. Si quiero, es bien; si no quiero, no pasa nada. Pero se elimina estas cosas. ¿Por qué? Porque nos pusimos a pensar y nos pusimos a optimizar y a preguntarnos ¿para qué servía? ¿Para qué sirve la escritura pública hoy? Entonces hoy vimos, desde mi perspectiva, porque hay gente que no opina lo mismo, desde luego, que la escritura pública no sirve ya para nada. Que los registros mercantiles yo creo que ya servirán para unas cosas, pero no sé si para otras, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que pensar, o sea, a veces nosotros, y esto nos pasa a todos, creo que es una cuestión natural y normal, solo repetimos o solo hacemos las cosas porque ya es parte del paisaje, es como hoy parte de la costumbre que nos hemos estamos acostumbrados y solo repetimos y es un tema mecanizado. ¿Por qué matriculo el auto? Bueno, porque voy y hago esto, estos son los pasos, porque todos los años lo hago lo mismo y lo mismo. Pero nosotros en algún momento, hace un par de años, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y
¿y para qué? Lo tengo que hacer. ¿De verdad esto existe? Claro. Y son preguntas legítimas, pero que a veces no nos hacemos. Hace poco tuve también la suerte de participar en un congreso fuera de derecho societario fuera del país. Igual llevaba las novedades de Ecuador, pero hablaba con los escribanos en ese lugar, se llaman así los notarios, y ellos mismos me decían, mira, yo sé que mi profesión está en peligro de extinción. Wow. Y no porque le quite o no le quite la escritura pública como pasó ahora, no, me decía, verás, una cosa muy, muy, muy sencilla, me estoy apartando un poquito del tema, pero vale la pena, vale la pena. Me decía, tiene mira, oye, ahora con blockchain, ahora con la firma electrónica, yo verifico la firma. Ya, una ley también importantísima. También. Pero ahora la firma electrónica la verifica la máquina, así el token. O sea, yo ya ingreso la firma electrónica y ya esa es la certificación de la firma electrónica. O, por ejemplo, mecanismos de blockchain o mecanismos de smart contracts, donde yo voy verificando con firma electrónica. Entonces, mi tarea, vuelvo a lo del escribano, en ese entonces, a lo del notario, ya ha sido superada por una máquina, ¿no? Que tengo otras cosas que hacer, sí, de acuerdo. Pero en todo caso, vea usted cómo la tecnología va superando. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el registro mercantil y la SAS. Vimos que en la superintendencia de compañías había un registro de sociedades que tenía los mismos defectos. Entonces, ¿para qué tener un intermediario? ¿Para qué tener un gasto en tiempo y en dinero? Porque además me cuesta. Si igual yo voy a la superintendencia de compañía, al mismo objetivo. Vea, usted va a un banco, usted va a un proveedor, a un lo que sea, y le dice, mire, el accionista de la compañía son estos de aquí. No, pero eso no me dice la superintendencia. Y yo le creo más a la superintendencia que a usted. Pero la superintendencia es un tema de publicidad, pues. Así es. No es un tema, no tiene un efecto legal. O sea, ¿cómo le va a creer más a la super que a mí? No, usted me actualiza o no le doy el crédito en el banco, o no le abro la cuenta o no. No, es que el nombramiento no está inscrito. Sí, aquí está inscrito. No, es que todavía la superintendencia no sube la información. Entonces vea usted cómo la práctica mercantil, la rutina, ¿no es cierto? La costumbre mercantil, ¿no es cierto? Hacía que la superintendencia, en este caso con estos repositorios, además ahora por página web y internet, y facilísimo, ¿no es cierto? Ya me daba soluciones, ya me daba la información. Y yo le creía más a eso. Bueno, lo que en su momento dijimos, oye, si esto está pasando en la realidad, démosle un efecto legal. Y esa fue la solución para la SAS. Entonces, con un clic se constituye en 10 minutos. Entonces yo tengo inscrito nombramiento y además me dan el RUC. Y además estoy ya en el registro de sociedades anotado. Y estoy ya listo para sacar facturas y esa misma tarde decirle, vea, Cristina, tome esta con facturación electrónica. Y págueme. Qué maravilla. Otro de los puntos importantes que quiero, Esteban, nos comentes es el tema de la eliminación del causal de disolución, que es importantísimo. Comentemos. Eso es comentemos porque y comentemos para que en esta noche escuche, por favor, que este es uno de los puntos, yo digo, fuertes, power. Comentemos. Comentemos. Así como hay barreras de entrada, también hay barreras de salida. Eso es importante decir. Y el tema del famoso principio capitalize or die, si no capitalizas mueres. Así es. Que operaba en el derecho societario. Esas son las cosas que nunca nos preguntamos, solo repetíamos, no, es que la causal de disolución, pero de esa no ¿para qué? ¿Para qué sirve? Exacto. Y efectivamente con esta norma hay varios cambios en cuanto a la legislación, en cuanto al tema de las salidas. Y ahora voy a explicar 2 o 3. El primero sin duda es este. Se elimina la causal por pérdidas. Es decir, ya no entro en causal de disolución si tengo resultados negativos. Ni un 1%, ni 10,000%. No. Si se acabó la causal. Se eliminó. Se acabó la causal por pérdidas. Escuche, por favor. ¿Ya? Se eliminó porque queremos que usted siga operativo. Efectivamente, y se elimina la causal por pérdidas. Entonces, es que es lo lógico. Mire usted, en lo mercantil, en las compañías, es riesgo. Nadie me puede garantizar un resultado. Nadie me puede garantizar. El que le está garantizando el resultado le está mintiendo. ¿Ya? Es que usted no sabe huya de esa inversión. Es que nadie le puede decir si el día puede estar bien o puede estar mal, el cliente se le fue o no se le fue. Y si pierdo, está bien. Y si pierdo el siguiente año, o sea, no pasa nada, me recupero al tercero. O sea, lo ideal no es perder tampoco plata. Lógico, hay que hacer el esfuerzo. Pero si pierdo, ¿y si es ¿por real, qué entro en causal de disolución? ¿Y por qué me pongo yo por qué tengo que capitalizar y buscar un mecanismo? No,
Además, también aquí ya rompimos también otra vieja discusión y anacrónica discusión, que es esta famosa discusión que a veces tenemos algunos, tienen los doctrinarios sobre el sentido del capital, y no voy a entrar a las funciones del capital, pero se rompe esa discusión porque ahora, y desde hace mucho tiempo, ya la función del capital ya no existe. ¿Ya? Usted va a un banco, ¿ya? Y usted, como compañía, ¿ya? El banco le dice, perfecto, le voy a prestar plata, pero déjeme ver su estado de cuenta. ¿Y a usted le prestan por el capital que tiene? No, por el activo, por el patrimonio en general, por los bienes que pueda tener. Porque usted puede tener un capital de $1, pero tiene un inmueble de $1 millón, que eso es la hipoteca para garantizar el crédito. Listo, le presto por eso, no por el capital. Esa es la función de garantía del capital, ya eso quedó superado hace 70 años. Lo que pasa es que aquí no nos dábamos cuenta. Todavía hay unos anacrónicos que todavía discuten es que el capital. Y lo único que sirve el capital es en las acciones anónimas, en las compañías anónimas que tienen una acción o un voto, para poder distribuir los porcentajes. Pero inclusive en las SAS ya rompimos con esas cosas, donde yo puedo tener una acción con $1, pero puedo tener el 80% de los votos. Entonces ya rompo esa lógica, una acción o un voto. Todo depende de los negocios, ¿no es cierto? Pero en todo caso, estas son las cosas que el país tiene. Estas son las cosas que se modernizan. La causal por pérdidas es desde luego un gran avance. Y esto es una discusión que en otros países todavía se da. Nosotros ya la hemos superado. Eliminado. Es maravilloso. Se ha eliminado. Porque se elimina. Entonces ahora, las compañías que están en causal por pérdidas ya no tienen que preocuparse, ya no es una causal. ¿Crees que Esteban? Ya no es. Con usted, y las compañías, el tiempo se me pasa volando. Ya se nos acabó, no me digas eso. Ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a hacer la parte 2, porque realmente le he escuchado con tanta atención. Es de mis entrevistados donde no interrumpo, definitivamente, porque siempre me toca interrumpir, pero realmente aprendo. Me he quedado totalmente gratamente escuchándole, definitivamente actualizándome, y voy a hacer el compromiso en esta noche de hacer la parte 2 con Esteban Ortiz, porque se nos quedó un montón de temas. Sí. Y quiero que en esta noche mandemos un mensaje para todas las empresas, para todos los contadores, para todos los abogados, para todas las personas que hagamos este compromiso de actualización. Mandemos un mensaje y compromiso de hacer la parte 2, porque me he quedado totalmente, gratamente, yo diría, no impactada, porque con usted el impacto no es, con usted es realmente seguir avanzando. Mandemos un mensaje y compromiso de la parte 2. Mandemos un mensaje a todas las personas que se conectaron en esta noche y que nos vamos a conectar, porque este programa sale en todas las redes sociales. Mandemos un mensaje rapidísimo a todas las personas que nos siguen. Le agradezco a usted, y por supuesto, justamente solo déjeme cerrar con un par de cositas. Perfecto. Un par de ideas. Nuestra ley, como le decía, hace un control ex post. Ahora ya tenemos que concentrarnos en conflictos de intereses, en transacción entre partes relacionadas, en deberes fiduciarios de los administradores, eso es lo que tiene de importante las reformas al derecho societario. Business Judgment Rule, las acciones, lo procesal societario es tremendamente importante, porque las acciones que ahora los administradores tienen, los accionistas minoritarios tienen para proteger sus intereses, son esto que le decía, los mecanismos para poder solucionar los problemas, los conflictos. Y eso de una manera aterrizada. Lamentablemente sí se nos acabó el tiempo. Pero vamos a la parte 2, porque podemos ir a una parte, a la parte 2, porque quiero hablar de esa parte de los accionistas minoritarios. Y si entramos con otras cuestiones, sería fantástico. Y por supuesto, la recomendación es un nuevo derecho societario, hay un antes y un después. Hay que actualizarse, hay que entender cuáles son las reformas y cuál es el sentido de las reformas, y adicionalmente también que los contadores o auditores o la gente que no tiene un conocimiento puntual sobre esto, que se apoye en gente que sabe. Pero desde luego, sin duda, la parte de la actualización es fundamental. Y muchísimas gracias a usted por la invitación. Vamos a comprometerle para una parte 2 públicamente para Esteban Ortiz. Lindísimo hablar con una persona que conoce tanto sobre la ley societaria, y es un compromiso de usted en que se capacite, se actualice, porque el derecho societario es importante para el diario accionar de todo nuestro país. Soy Cristina Trujillo, nos volvemos a ver en una próxima edición en su programa Tributación de Hoy. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.